De acuerdo al texto Alternativas para resolver el conflicto, encontré varios puntos importantes y claves para dar las soluciones al conflicto. Una de ellas está en el artículo 13 de la Constitución Política, donde indica el derecho a la igualdad de ayuda de la convivencia y cambio social. O sea, todos tenemos el deber de hacer cambio social y de ayudar a que la comunidad esté en un sano ambiente. En el capítulo quinto del artículo 95, numeral 7 y 9, encontramos los deberes y derechos de los ciudadanos y en uno de ellos dice el buen funcionamiento de la justicia como consignación laboral, familiar, administrativa y de equidad. Entonces vemos que esto está plasmado en la Constitución Política. Todos somos actores para resolver el conflicto. Todos debemos estar comprometidos como ciudadanos a resolver el conflicto. Existen varias maneras de resolver el conflicto. Una de ellas está en la conciliación y otra por medio del arbitraje. En la conciliación es, por ejemplo, cuando dos personas que entran en conflicto para poder solucionar el problema por medio del diálogo, por medio de otras personas, no logran solucionar el conflicto, entonces ahí ya viene el arbitraje. Para la solución de conflicto por medio de la conciliación hay varias herramientas y estas herramientas las principales claves es la participación lógicamente de las dos partes de los individuos para llegar a la resolución del conflicto. La segunda herramienta es que ambos se comprometan y que los compromisos sean definitivos y que sean de obligatorio cumplimiento. Y el tercero, pues también cuando ya no se puede dialogando, entonces también se hace uso de la jurisprudencia, la rama judicial, como la alternativa más viable para gestionar el conflicto y dar pues su solución. Cuando ya no se puede por medio de la conciliación, por ejemplo, existen herramientas que el Estado da como la personería. Aquí en la ciudad de Bogotá la personería ayuda antes de que ya sea un problema antes, o sea, soluciona el conflicto. Cuando ya no se puede, tratan de conciliar, las dos partes no concilian, entonces ya viene la parte del arbitraje, que es cuando existe un tercero, una tercera persona, puede ser una persona que funda su resolución por medio de la jurisprudencia, que es el de derecho, el arbitraje de derecho, porque la persona se baja bajo normas o leyes, ya sean pues los agentes como fiscalía, como toda la parte normativa y de leyes que hacen uso de ellas para resolver el conflicto. Como ahora podemos ver, por ejemplo, el Código de Policía es una parte normativa que va a ayudar a solucionar muchos conflictos que no se pueden solucionar de manera pacífica ni dialogando. El segundo es el técnico, que funda la resolución en conocimiento técnico de la persona. Cuando la persona tiene el conocimiento de lo que se está tratando, entonces la persona o este tercero entra a solucionar el conflicto de las dos partes porque tiene conocimientos del tema. Y la otra es la equidad, que es un tercero que no puede saber del tema, es un tercero que no tiene de pronto la jurisprudencia, pero hace parte de sus facultades y de su justicia arbitraria, o sea, de su justicia, el media por medio de su moral y de sus fundamentos morales para ayudar a solucionar el conflicto y darle a entender a las dos personas en qué están fallando, qué quiere cada persona y cómo que yo pondría mmm, va fundamentada en lo siguiente. No importa que al adulto se le impongan unas normas, unas leyes, como es el nuevo código de policía, como es todas las normativas y leyes que existen en el país para aclarar, para resolver el conflicto, para solucionar el conflicto. O sea, no importa que existan todas estas normativas y leyes, si desde la primera infancia, si no cambiamos el pensamiento de esas personas, a medida que uno crece es muy difícil que lo hagan cambiar de parecer
o que su pensamiento se ha cambiado por el de otra persona. Es muy complicado cambiarle el pensamiento y cambiarle el chip a las personas de que los conflictos no se solucionan ni con guerra ni con violencia, sino que hay otras maneras como el diálogo, como los mediadores, como el arbitraje para solucionar los conflictos. Lastimosamente no somos un país que solucione sus conflictos de manera muy pacífica. Entonces realmente pienso que una estrategia muy importante para solucionar los conflictos viene desde la infancia. Cuando un niño es criado en un hogar lleno de amor, de acompañamiento, con principios, con valores, con respeto eh, y lleno de tolerancia, que los enseñemos desde pequeños a tener esa crianza que debe ser asertiva para vivir en comunidad, pues el chip va a ser totalmente diferente y como se dice, los niños son el futuro. Si empezamos a cambiar las estrategias de educación en los colegios, en los jardines, porque debe empezar desde pequeño. Cuando un niño pelea por otro, por un color, por un juguete, desde ahí debe empezar eh, el planteamiento del niño de cómo resolver un conflicto, cómo resuelvo este problema. Y debe ir del acompañamiento de las profesoras, de los directivos, de los cuidadores, enseñarle a resolver el conflicto al niño de la manera más pacífica y de la manera más inteligente que haya, que es por medio del diálogo. El conflicto siempre va a existir, siempre va a existir conflicto y el conflicto es un medio muy importante para grandes soluciones y grandes cambios en el mundo y está comprobado que gracias al conflicto se han descubierto muchas cosas, gracias al conflicto se han salido nuevas alternativas para solucionar muchas necesidades del humano, pero el cambio de chip y el solucionar las cosas desde la infancia, que es la raíz que nos marca a todos para toda la vida. La infancia siempre va a marcar al ser humano hasta su muerte. La infancia es muy importante, entonces pienso que una estrategia muy importante sería empezar a implementar planes de acción en jardines, en especialmente los que son del Estado, porque pues lastimosamente las personas cuando cuentan con menos recursos no cuentan con una educación de tan buena calidad, pero la idea es que lleguemos a las personas de todos los estratos para que tengan la mejor calidad y no solo educación de calidad, sino también educación integral, que vaya principiada desde los valores, desde la tolerancia, desde el respeto hacia sí mismo. Entonces es de vital importancia que exista un manejo de la infancia, que se guíen estos niños, que hayan planes de acción, que hayan planes de estudio, para que a ellos desde pequeños se les fomente la resolución del conflicto por medio del diálogo, por medio de alternativas pacíficas, para que cuando ya sean ciudadanos que aporten a la sociedad, sean seres que sean capaces de solucionar el conflicto sin ningún arbitrario, que sean capaces de solucionar el conflicto solo por medio del diálogo o solo por medio de la persona con la que están solucionando el conflicto para llegar a una verdadera solución. Entonces, esa sería mi estrategia. Creo que es de vital importancia y que los niños son muy importantes porque son el futuro de nuestro país, porque son los que llevan todos los valores que hemos cargado desde su crianza. Entonces creo que empezar desde casa, empezar desde las instituciones para cambiar el chip y ser una mejor ciudadanía. Muchas gracias.